En el video de hoy hablaremos de las costumbres del cómo era que se comía en el antiguo Imperio Romano. Estas costumbres relacionadas al alimento se volvieron las primeras normas de etiqueta de gran alcance, tomando en cuenta cuántas personas imitaban las modas de los habitantes del centro del mundo occidental del momento. En especial, estas costumbres eran más observables durante banquetes y festines. Antes de comenzar, quisiera mencionar la fuente de este maravilloso video producido por un programa de televisión de la BBC Londres en 1975. El programa se llamaba Blue Peter. Lamentablemente no hay una versión doblada y hacer subtítulos es bastante trabajo, entonces haré mi mejor intento por ir explicándoles lo que observamos en el video. El banquete romano sería servido elegantemente sobre una mesa decorada y estaría compuesto por una variedad de platos muy complejos que requerían muchas horas de preparación. Eran populares las palomas asadas, el cochinillo o el cochino horneado, la langosta en salsa de mantequilla, las ostras con vinagre y también los caracoles. Como vemos, durante un banquete romano se degustaban cosas que definitivamente salían de la dieta básica del romano común. Todo esto se realizaba en un lugar llamado el Triclinium, y aunque uno estuviese en Bretaña, en el norte de África o en la mismísima Roma, todos tendían a ser muy similares. Era una habitación muy amplia, decorada con columnas y estatuas y arreglos de plumas y flores, y justo en el medio una gran mesa cuadrada repleta de platillos, de frutas y demás flores. Esta mesa era rodeada por 3 sofás, porque triclinium justamente significa 3 sofás o reposaderos. Todos debían estar recostados sobre uno. Si habían muchos invitados, había que entonces aborrotarse todos juntos, porque siempre un lado de la mesa debía estar abierta para que los servidores colocasen más platos sobre ella mientras que se desenvolvía la noche. Habían platillos en estos banquetes que siguen siendo populares hoy en día en Europa. El gustatio, por ejemplo, es una picada, que es un plato con huevos duros, aceitunas negras y verdes y boquerones o sardinas. Por supuesto, hoy en día debes coger de estos platos con un tenedor. Sin embargo, los romanos no los empleaban por motivo de etiqueta, precisamente. Cuando asistías a un banquete, debías a juro reclinarte sobre el brazo izquierdo, mientras que usabas la derecha para coger el alimento. De hecho, fueron estas normas de etiqueta que hicieron que los sofás fueran de la misma altura que la mesa. Así había mayores probabilidades de que llegara la comida a tu boca sin que lo botaras todo en el piso. Los romanos ya conocían las servilletas, pero no lo usaban como lo usamos hoy en día. Obviamente la comida era bastante aceitosa, entonces una vez hayas terminado, lo que normalmente harías es agarrar un trozo de pan. Con el pan limpiarías las gotas de aceite que hayas derramado sobre la mesa, también limpiarías las puntas de tus dedos, y después de todo eso y después de comerte el pan, te limpiarías las manos con la servilleta. Las servilletas también tenían otros usos. Por ejemplo, si a un comensal le gustaba mucho algo en particular de la mesa, el anfitrión del banquete podría ofrecerle un poco envuelto en una servilleta para que éste se lo llevase a casa, se lo comiese después. Por supuesto, aunque todos los platos requerían horas de esfuerzo y de preparación, no eran los anfitriones quienes lo preparaban. Los patricios o la clase alta romana tenían ejércitos de servidores y esclavos a sus órdenes, no solo para cocinar, sino también para servir y para limpiar. Una de las tareas más importantes era, claro, el aguar el vino. Ya hablamos de la costumbre romana de agregar la cantidad justa de agua al vino. Poca agua era vulgar y barbárico, pero mucha era un delito contra el culto del dios del vino y signo definitivo de pobreza. Los romanos tenían varios materiales del cual beber, arcilla era uno de los más populares, el vidrio también era conocido por muchos, pero la versión más elegante sería la copa de metal o el cáliz, muchas veces hechos de plata. Aunque parezcan modernos, la verdad es que el diseño de una copa jamás ha pasado de moda desde entonces. En la mesa romana, similar a la egipcia, siempre había miel dispuesta para aquellos que el vino se les hacía muy ácido o que simplemente eran muy dulceros. Todos los platos estaban dispuestos de una vez. No había entrada principal o postre, sino que todo el mundo podía coger de la mesa lo que ellos quisieran, a la velocidad que ellos quisieran, porque en el triclinium siempre la mesa estaba abarrotada de comida. Un plato codiciado fueron las salchichas, las morcillas y los embutidos. Eran muy populares porque no te llenabas tanto las manos escarbándote los huesos de las aves o de un cerdo, aunque tener las manos siempre llenas de aceite era casi inevitable. Cuando al anfitrión mejor le parecía, repartían a veces una preparación que sigue siendo popular no solo en Italia sino en el mundo, el helado o el raspado. Esta era una preparación de nieve triturado con frutas, por ejemplo el jugo de limón extraídos desde Medio Oriente y endulzado con miel. La nieve limpia era almacenada sobre bloques de hielo guardados en habitaciones especiales subterráneas que permitían disfrutar helado en la mitad del verano. A mí personalmente me parece increíble pensar de que mi gusto y mi fascinación personal por los helados, los sorbets y todo lo que es congelado, porque los amo, lo podría compartir con un romano que vivía hace más de 2000 años. Más increíble aún pensar de que ellos tenían helados sin neveras.
Los esclavos y sirvientes después del banquete podían degustar de las sobras, que en la mayoría de las veces era un banquete en sí. Estaba bien visto realizar comida mucho más de lo necesario para el evento, pero también debía ser lo suficiente para que al final se alimentaran todos. Claro, hubo sus excepciones, como casos de amos desquiciados o banquetes excesivos, ritos dionisíacos o orgías, a donde la intención era precisamente atiborrarte de comida. De tal manera que incluso habían unos cuartos, unas habitaciones especiales llamadas los vomitarium, donde el romano iba a estimular sus gargantas con plumas de pavo real con la finalidad de aliviar su llenura para poder regresar y continuar con el banquete. Menos mal que en el video no tenemos una descripción gráfica de esto último. Es importante hacer la aclaratoria que el triclinium era una habitación destinada solo a los eventos especiales. Las comidas regulares eran consumidas en mesas más altas con sillas como aquellas descritas en Lazos y Tradición por L. Rossi.